El embajador David Chen había superado muchos desafíos diplomáticos a lo largo de su carrera, pero ninguno como la reina Lieli del Imperio Ceprian. Se sentaba en su trono de cristal con ese porte regio que hacía que incluso seres inferiores quisieran inclinarse instintivamente. Su piel opaca oscilaba entre plata y azul bajo la iluminación cuidadosamente orquestada de la sala del trono. Las elaboradas crestas que coronaban su cráneo reflejaban la luz como una diadema viviente, y sus orejas puntiagudas se movían con lo que David había aprendido a reconocer como una diversión apenas contenida ante la incompetencia humana. «Embajador», dijo, con una voz que transmitía esa musicalidad que hacía que todo el discurso cepriano sonara como un salmo apenas contenido. «Seguramente no puede hablar en serio sobre estos términos comerciales propuestos». David mantuvo su compostura diplomática mientras revisaba las pantallas holográficas que mostraban el acuerdo en disputa flotando entre ellos. 3 meses de negociaciones los habían llevado a este punto donde los términos de asociación propuestos por la Tierra cumplían con las suposiciones ceprianas de superioridad natural. Los términos reflejan un intercambio justo de recursos y experiencia, Su Majestad, respondió David con calma. La humanidad ofrece materias primas y capacidad de fabricación, mientras que su gente proporciona tecnología avanzada y conocimiento científico. Intercambio justo, repitió la reina Leli. Y varios miembros de su corte emitieron los suaves trinos que pasaron por risas sofisticadas entre su gente. ¡Qué encantadora ingenuidad! El alto consejero Bexteren, un noble particularmente condescendiente con marcas plateadas que indicaban linajes antiguos, se inclinó hacia adelante desde su posición cerca del trono. Su Majestad, tal vez el humano simplemente no comprende la complejidad del comercio interestelar. Oh, estoy segura de que no, asintió la reina, con sus ojos violetas brillando con lo que David había llegado a reconocer como su preparación para una observación particularmente mordaz. Después de todo, su especie solo ha logrado recientemente viajar más rápido que la luz. Difícilmente podemos esperar que comprendan las sutilezas de los protocolos comerciales galácticos. David asintió cortésmente, habiendo aprendido que discutir con las suposiciones de superioridad de los ceprianos solo fomentaba muestras más elaboradas de condescendencia. Quizás Su Majestad podría ilustrarme sobre los aspectos específicos de nuestra propuesta que requieren ajustes. Bueno, dijo la reina Lureli, acomodándose en su trono con evidente satisfacción. Para empezar, las proporciones de asignación de recursos suponen una parodia entre nuestras contribuciones. Pero seguramente comprende que la tecnología cepriana representa siglos de avance más allá de las capacidades humanas. Entiendo que su gente ha alcanzado una notable sofisticación tecnológica. David estuvo de acuerdo. Por eso la Tierra está ansiosa por aprender de su experiencia. Aprender, reflexionó la reina, como si el concepto fuera particularmente divertido aplicado a los humanos. Sí, supongo que ese es el término apropiado, como un estudiante que aprende de un maestro. O quizás más exactamente, hizo una pausa, mirando a su corte con la expresión de alguien que se prepara para hacer una observación particularmente ingeniosa. Los nobles reunidos se inclinaron ligeramente hacia adelante, anticipando cualquier gesto que su monarca estuviera a punto de mostrar a expensas del humano, más como una mascota que aprende trucos de su dueño. La corte estalló en la clase de risa refinada que David había soportado durante toda su misión diplomática. Nunca fue grosera ni abiertamente hostil. La cultura cepriana era demasiado sofisticada para esas obvias muestras de superioridad. En cambio, era la diversión amable e indulgente de seres que encontraban las pretensiones humanas de igualdad encantadoramente erróneas. David había experimentado este trato de diversas formas desde su llegada al mundo natal cepriano. Los constantes y sutiles recordatorios de que los humanos eran vistos como recién llegados primitivos a la civilización galáctica. La elaborada cortesía que apenas disimulaba las suposiciones de la jerarquía natural. La forma en que las conversaciones se detenían cuando él entraba en las habitaciones y luego se reanudaban con la cuidadosa elección de palabras que sugería que su limitada comprensión requería explicaciones simplificadas.
Pero esta era la primera vez que la reina Lureli había sido tan directa sobre sus posiciones relativas. «¿Sabe, embajador?», continuó, disfrutando claramente de su metáfora y de la respuesta apreciativa de la corte. «Eres como una mascota, entretenido, útil en ocasiones, pero que en última instancia depende de la guía de tus superiores». La sala del trono quedó en silencio, salvo por los suaves armónicos de la arquitectura cristalina que respondía al sonido ambiental. Todos los consejeros nobles y funcionarios de la corte esperaban a ver cómo reaccionaría el embajador humano ante esta destitución definitiva. Protestará, mostrará ira, quizá exigirá una satisfacción según los conceptos humanos de dignidad. La reina Lieli observaba el rostro de David con especial interés. Sus ojos violetas brillaban de anticipación. Llevaba meses poniendo a prueba sus límites, indagando para ver dónde se quebraría su paciencia diplomática y revelaría las emociones primitivas que sin duda se escondían bajo su fachada civilizada. David levantó la vista de los expositores de acuerdos comerciales y la miró directamente con la clase de atención serena que la había desconcertado durante las negociaciones. Su expresión no reflejaba ira, ni orgullo herido, ni un intento desesperado de afirmar la dignidad humana ante la abrumadora presión cultural. En cambio, sonrió. No la forzada sonrisa diplomática que usaría para ocultar su incomodidad, sino una genuina expresión de calidez que pareció iluminar todo su rostro. «Solo suyo, Su Majestad», dijo simplemente. El efecto fue inmediato y profundo. La sonrisa segura de la reina Lieli se desvaneció como si la hubieran borrado. Su piel opaca, que oscilaba entre sus habituales tonos plateados y azules, se tiñó repentinamente de un violeta intenso que comenzó en su garganta y se extendió por sus elegantes rasgos. El murmullo divertido de la corte se extinguió por completo, reemplazado por un silencio tan absoluto que la armonía de la arquitectura cristalina parecía ensordecedora. Los nobles intercambiaron miradas que mezclaban confusión con algo cercano a la alarma. Nadie estaba seguro de lo que acababa de suceder, pero todos pudieron ver que su imperturbable reina había perdido el equilibrio por completo. Durante varios instantes, la reina Lureli simplemente miró a David, con sus ojos violetas abiertos de par en par, con una mezcla de sorpresa y algo completamente distinto, algo que no pudo identificar ni categorizar de inmediato. Entonces, por primera vez en los 3 meses de contacto diplomático de David con ella, la reina Lureli apartó la mirada primero. Dirigió su atención a las pantallas holográficas con una concentración repentina e intensa, como si los detalles del acuerdo comercial se hubieran vuelto fascinantes. «Sí, bueno», dijo ella, con una indefinida incertidumbre en su voz musical. «Quizás deberíamos continuar con los términos específicos que estamos discutiendo». David asintió con agrado y reanudó su presentación como si nada hubiera ocurrido. Pero no pudo evitar notar que la atención de la reina Lureli parecía dividida entre las negociaciones comerciales y las rápidas y casi fervientes miradas en su dirección. El alto consejero Bexarren se aclaró la garganta con delicadeza. «Su Majestad, respecto a las cuotas de extracción de recursos propuestas». «Sí, sí», dijo la reina rápidamente, sin mirar a David a los ojos. «Las cuotas son bastante razonables, estoy segura. Embajador Chen, ¿qué opina sobre los plazos de implementación?». La reunión continuó durante 1 hora más, pero la dinámica había cambiado de tal manera que dejó a toda la corte sutilmente desequilibrada. La habitual presencia imponente de la reina Leli parecía de alguna manera menos segura. Su agudeza se vio embotada por lo que parecía ser una distracción. En varias ocasiones aceptó términos que sus asesores claramente esperaban que negociara con mayor agresividad. Cuando la sesión finalmente concluyó, David reunió sus materiales con la misma eficiencia profesional que había demostrado a lo largo de su relación diplomática. «Gracias por su tiempo, Su Majestad. Como siempre, sus observaciones han sido esclarecedoras». «Sí», dijo la reina Lieli, y pareció darse cuenta de lo insuficiente de su respuesta. «Es que las negociaciones han sido productivas. Nos reuniremos mañana para ultimar los detalles restantes».
Lo espero con ansias, dijo David, haciendo la reverencia formal que exigía el protocolo antes de retirarse de la presencia real. Mientras las puertas de la sala del trono se cerraban tras él, la reina Lieli permaneció sentada en su trono de cristal, con la mirada fija en el espacio donde él había estado. Su corte la observaba con expresión neutral, sin querer preguntar sobre el espectáculo sin precedentes que acababan de presenciar. Finalmente, Lady Sarilyn, la consejera de mayor confianza de la reina y compañera de infancia, se acercó al trono con la delicada cautela que suele reservarse para acercarse a depredadores heridos. Su Majestad, dijo en voz baja, ¿se encuentra bien? La reina Lely se tocó la garganta donde el rubor violeta finalmente comenzaba a desvanecerse a su habitual tono opaco. Estoy bien, dijo, aunque su voz no transmitía la seguridad habitual. El humano simplemente me tomó por sorpresa con su respuesta. En efecto, asintió Lady Sarilyn con cautela. Fue bastante inesperado. ¿Inesperado? Repitió la reina como si probara la palabra. Sí, esa es una forma de describirlo. Se levantó del trono con una gracia menos fluida de la habitual. Sus movimientos sugerían a alguien cuya atención se centraba en asuntos internos más que externos. Estaré en mis aposentos privados, anunció a la corte. Cancelen mis citas restantes de hoy. Mientras la reina Lureli salía por la entrada privada de la sala del trono, dejando atrás una corte llena de nobles confundidos y suposiciones desmentidas, Lady Sarilyn se preguntó si el Imperio Ceprian acababa de presenciar el comienzo de algo sin precedentes, algo que podría cambiar todo lo que creían saber sobre los humanos, la diplomacia y su aparentemente inquebrantable reina. La reina Lieli paseaba por sus aposentos privados con la energía incansable de alguien cuyo mundo cuidadosamente ordenado acababa de ser completamente trastocado. Las paredes de cristal respondían a su estado emocional con sutiles variaciones de color, una ansiedad azul pálido que se transformaba en confusión plateada y viceversa. «Solo tuyo», murmuró para sí misma, repitiendo las palabras del embajador humano por quizás la 100ª vez desde que despidió a su corte. «Solo tuyo». Había pretendido ponerlo en su lugar para recordarles tanto a él como a sus nobles la jerarquía natural que regía las relaciones entre especies. Los humanos eran recién llegados a la civilización galáctica, apenas más allá de su primitivo mundo natal, claramente necesitados de la guía de culturas más avanzadas. Entonces, ¿por qué su respuesta la había hecho sentir como si fuera ella quien necesitaba guía? Un suave timbre indicó que alguien solicitaba entrar a sus aposentos. «Ven», llamó, reconociendo la armoniosa firma del comunicador personal de Lady Sarin. Su amiga más antigua entró con la cautela de quien se acerca a una situación potencialmente volátil. Sara había sido consejera y confidente de la reina Lureli desde la infancia, y poseía la rara habilidad de hablar con sinceridad a alguien acostumbrado a las diferencias universales. «Su Majestad», dijo Sarilyn, acomodándose con gracia en una de las sillas flotantes de la cámara. «Pensé que querría hablar de la inusual sesión diplomática de hoy». «No hay nada que discutir», dijo la reina Lely, continuando su inquieto movimiento por la cámara. La humana hizo un comentario inesperado. Nada más. Un comentario inesperado que la hizo sonrojar como una estudiante de primer año recibiendo elogios de su instructor favorito. La reina Lieli dejó de caminar y se giró para mirar a su amiga. Sus ojos violetas brillaban con una mezcla de indignación y vergüenza. «No me sonrojé. Su Majestad. La conozco desde hace 32 años. La he visto negociar con los líderes más poderosos de la galaxia, enfrentar amenazas militares y gestionar crisis diplomáticas que aterrorizarían a embajadores experimentados. Nunca la había visto perder la compostura como lo hizo hoy. Yo no perdí la compostura. Simplemente me sorprendió su respuesta». «¿Sorprendido?», repitió Sarin pensativo. «¿Por qué? ¿Qué esperabas que dijera?». La reina Lureli reanudó su paseo, su elegante túnica ondeando a su alrededor como la luz líquida de las estrellas. Esperaba protesta, indignación, tal vez rabia al ser comparada con un animal doméstico.
La típica volatilidad emocional humana cuando se cuestiona su dignidad. En cambio, hizo una pausa, intentando articular algo que ella misma no entendía del todo. En cambio, asintió, pero no de una manera que sugiriera sumisión o humillación. Aceptó como si la idea le agradara. Sarin arqueó una ceja elegantemente puntiaguda. Es un placer que me consideren tu mascota. No lo digas así, dijo rápidamente la reina Lurelli, pero luego se contuvo. Esa frase es burda si se saca de contexto. Entonces, analicemos el contexto. Durante 3 meses, has estado poniendo a prueba los límites del embajador Chen. Insultos sutiles, desafíos diplomáticos, recordatorios constantes de la superioridad cefriana. ¿Por qué? La reina Lieli se acomodó en su silla favorita, un cristal viviente que respondía a su estado emocional brindándole comodidad y apoyo óptimos, porque es importante establecer una jerarquía adecuada. Los humanos necesitan comprender su lugar en la civilización galáctica. ¿Es esa la única razón? Por supuesto. ¿Qué otra razón habría? Sarin estudió el rostro de su amiga con la atención de quien lee un documento diplomático complejo. Quizás porque lo encuentras intrigante. ¿Intrigante? La voz de la reina Leli tenía un matiz de neutralidad cuidadosamente controlada. Es un diplomático competente, supongo. Más paciente que la mayoría de los humanos. Lo suficientemente paciente como para soportar meses de trato que habrían enviado a la mayoría de los embajadores a casa en protesta. Lo suficientemente paciente como para responder a los insultos con amabilidad. Lo suficientemente paciente como para encontrar humor donde otros se ofenderían. Tu punto. Mi punto es que llevas 3 meses intentando provocarlo. Y hoy finalmente te sorprendió al no ser provocado en absoluto. En cambio, convirtió tu intento de dominio en algo que sonaba casi a afecto. La piel de la reina Lieli cambió de color antes de adquirir un tono plateado pálido que Sarilin reconoció como una profunda contemplación. Parecía hablar con genuina calidez, más que calidez. Cuando dijo solo tuyo, te miraba directamente a ti, no al trono, ni a la corona, ni a los símbolos de tu cargo. Te hablaba como persona, no como monarca. Es un comportamiento inusual para un representante diplomático. Sí, lo es. La pregunta es, ¿cómo te hizo sentir? La reina Leli guardó silencio durante varios minutos. Su mirada se centró en la vista panorámica de su capital, visible a través de los muros de cristal de las cámaras. Finalmente, habló con una voz más suave que su habitual tono autoritario. Me hizo sentir que no me veían como la reina del Imperio Ceprian, ni como una figura política a la que había que controlar o apaciguar, sino como alguien cuya atención podría ser realmente valorada por razones personales más que diplomáticas. ¿Y eso te sorprendió? Eso me aterrorizó. Reina Li, admití que he pasado toda mi vida adulta rodeada de personas que quieren algo de mí. Influencia política, ventajas económicas, ascenso social. Incluso las relaciones que parecen personales suelen estar motivadas por la proximidad al poder. Pero el embajador Qin no necesita su favor personal para lograr sus objetivos diplomáticos. Sus propuestas se sostienen por sí mismas. Exactamente. Lo que hace inexplicable su aparente afecto. Sarin se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión cada vez más seria. Las palabras flotaban en el aire entre ellos como una peligrosa posibilidad que ninguno se atrevía a examinar con demasiada atención. Amor genuino, repitió lentamente la reina Leli. Entre un humano y un cepriano, entre un diplomático y un monarca, entre especies que se conocen desde hace menos de una década. Han sucedido cosas más extrañas. ¿Verdad? Mencione una. Sarin guardó silencio un momento y luego sonrió con humor. Majestad, me pide que siente un precedente para algo que, por definición, no tendría precedentes. A eso me refiero. Lo que el embajador Qin insinuó hoy es imposible según todas las convenciones sociales, protocolos diplomáticos y barreras entre especies que rigen las relaciones interestelares.
Y, sin embargo, me encuentro esperando la sesión de negociación de mañana con una anticipación que no tiene nada que ver con los acuerdos comerciales. La admisión flotaba entre ellos como una confesión de algo cercano a la traición contra el orden natural de las cosas. La reina Lielia acababa de reconocer su interés personal por un humano, lo que violaba unos 18 tabúes sociales diferentes y varias suposiciones fundamentales sobre Cepri y la superioridad cultural. ¿Qué harás?, preguntó Sarin con suavidad. No lo sé. Continuar las negociaciones, obviamente. Mantener el protocolo diplomático. Comportarse como un monarca responsable debe hacerlo. No es eso lo que quería decir. La reina Lurelli sostuvo la mirada de su amiga directamente. Sé lo que querías decir. Y honestamente no sé la respuesta. Tal vez, sugirió Sarilin con cautela, podrías considerar la sesión de mañana como una oportunidad para explorar más a fondo esta situación sin precedentes. ¿Explorar qué exactamente? Si el aparente afecto del embajador Chen es genuino, correspondido y justifica las considerables complicaciones que crearía. La reina Lurelli se levantó y se acercó a la ventana, mirando su ciudad con esa clase de mirada distante que sugería que su atención estaba en asuntos internos más que externos. Sarin, ¿qué sabes sobre las costumbres del cortejo humano? Muy poco, Su Majestad. ¿Debería investigar el tema? Sí, reina Lelia, dije en voz baja, pero discretamente. No quiero que la corte especule sobre mi interés en los patrones de comportamiento humano. Por supuesto. ¿Debería también investigar las implicaciones diplomáticas de las relaciones personales entre jefes de Estado? Reina Lelia, me aparté de la ventana. Su expresión oscilaba entre la incertidumbre, la curiosidad y lo que podría haber sido esperanza. Sí, dijo finalmente. Investiguen todo, porque tengo el presentimiento de que la sesión de negociación de mañana será única en la historia de la diplomacia interespecies. A la mañana siguiente, la reina Lurelli estaba en sus aposentos de preparación, prestando una atención inusual a su apariencia mientras intentaba convencerse de que el protocolo diplomático exigía lucir impecable para negociaciones importantes. La túnica formal azul plateada, Su Majestad, preguntó Balandra, su asistente personal. No, algo menos imponente. El conjunto ceremonial me hace parecer demasiado un trono en lugar de una persona. Balandra hizo una pausa en su selección de atuendos reales, claramente desconcertada por esta desviación del protocolo habitual. Su Majestad prefiere parecer menos regia para las reuniones diplomáticas. Prefiero parecer accesible, profesional, pero no abrumadora. Mientras su asistencia la ayudaba a vestirse con túnicas que realzaban su apariencia natural en lugar de opacarla, la reina Lurelli se preguntó si David Chen había reflexionado sobre su interacción del día anterior. ¿Repetían los humanos las conversaciones como los zapiranos? ¿Entendía la importancia de lo que había dicho? ¿O era simplemente otro ejemplo de la franqueza emocional humana? Más importante aún, cuando dijo, solo tuyo, ¿había dicho eso en serio? Comprendió que solo había una manera de averiguarlo. Y por primera vez en su reinado, la reina Lurelli se encontró acercándose a una reunión diplomática con el corazón acelerado por la anticipación más que por el deber. Durante las semanas siguientes, la reina Lieli descubrió una forma completamente nueva de diplomacia, una que tenía muy poco que ver con los acuerdos comerciales y todo que ver con comprender al humano que había perturbado por completo su mundo cuidadosamente ordenado. Embajador Chen, dijo, durante lo que se suponía que sería una reunión rutinaria sobre derechos de extracción minera, siento curiosidad por las prácticas culturales humanas en cuanto a la expresión personal. David levantó la vista de las pantallas holográficas que mostraban las coordenadas mineras propuestas, notando el sutil cambio en su tono, de formal a conversacional. ¿Qué clase de expresión personal, Su Majestad? La forma en que su especie usa el humor para desenvolverse en situaciones sociales. Ayer, cuando el consejero Vexin sugirió que la metalurgia humana era encantadoramente primitiva,
Usted respondió asintiendo y luego explicó por qué las técnicas primitivas suelen producir resultados superiores en ciertas aplicaciones. Parecía más productivo que ofenderse, dijo David simplemente. Además, no estaba del todo equivocado. La metalurgia humana es relativamente primitiva en comparación con la tecnología de matriz cristalina cefriana. Pero a veces la simplicidad tiene ventajas que la complejidad no. La reina Lieli se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos violetas brillaban con genuino interés. Usted ve sabiduría en ser subestimada. Yo veo oportunidades. Cuando la gente espera menos de usted, a menudo se sorprende gratamente con lo que realmente ofrece. Y esta filosofía se extiende a otras áreas de la interacción humana. David estudió su rostro, notando cómo su habitual compostura regia había dado paso a algo más personal y curioso. ¿Pregunta sobre diplomacia, Su Majestad, o sobre algo más? Pregunto, dijo con cuidado, cómo los humanos gestionamos situaciones en las que las expectativas sociales y los sentimientos personales no coinciden. Es una pregunta compleja. Las sociedades humanas varían considerablemente, pero generalmente intentamos equilibrar el respeto por las convenciones con la comunicación honesta sobre lo que realmente queremos. ¿Y si lo que quieres entra en conflicto con lo que esperan los demás? David dejó a un lado su bloc de datos, prestándole toda su atención. Entonces tienes que decidir si preservar las convenciones es más importante que buscar una conexión genuina con otra persona. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, con implicaciones que iban mucho más allá de una discusión cultural abstracta. La reina Lureli sintió que su piel cambiaba de color antes de asentarse en el plateado pálido que indicaba una profunda contemplación. Eso parece arriesgado. Desafiar patrones establecidos por recompensas inciertas. La mayoría de las cosas que valen la pena implican cierto riesgo, coincidió David. La pregunta es si la recompensa potencial justifica el riesgo. ¿Y cómo se evalúa ese potencial? Normalmente, pasando tiempo con la persona y comprobando si las experiencias compartidas revelan una compatibilidad genuina. La reina Lieli guardó silencio durante varios instantes, claramente considerando esta perspectiva. Finalmente, habló con una voz que no transmitía nada de su habitual autoridad real. David, soy el embajador Chen. ¿Le interesaría? Experiencias compartidas que trasciendan los requisitos diplomáticos formales. El uso de su nombre de pila fue tan inesperado que David sintió una ligera sorpresa. En 3 meses de negociaciones, la reina Lureli nunca se había dirigido a él de otra manera que no fuera embajador o embajador Chen. ¿Qué tipo de experiencias compartidas tenía en mente? Su Majestad. Quizás podría mostrarme algo de la cultura humana que no aparece en los informes diplomáticos, y yo podría compartir aspectos de la vida cefria que no forman parte del protocolo oficial. Suena como una maravillosa oportunidad para el intercambio cultural, dijo David, manteniendo cuidadosamente el lenguaje diplomático, aunque reconociendo la invitación personal bajo sus formalidades. Excelente. Mañana por la noche, después de que concluya la sesión formal de la corte, quizás podría acompañarme a una cena privada en mis aposentos personales. La invitación fue pronunciada con estudiada naturalidad, pero David pudo ver la tensión en sus hombros que sugería que no estaba segura de su respuesta. Sería un honor, Su Majestad. El alivio que se reflejó en su rostro fue rápidamente enmascarado por la compostura real, pero no lo suficientemente rápido como para pasar desapercibido para David. La noche siguiente, David se encontraba en los aposentos privados de la reina Lieli, un espacio tan diferente del salón del trono formal que bien podría haber pertenecido a otra persona. Las áreas públicas enfatizaban la grandeza cristalina y la autoridad regia. Sus aposentos privados eran cálidos, cómodos y estaban llenos de toques personales que revelaban aspectos de su personalidad completamente ocultos a la vista diplomática. Son preciosos, dijo David, examinando una colección de pequeñas esculturas que parecían capturar el movimiento en cristal sólido. ¿Los creaste tú? Una afición de mi juventud, admitió la reina Leli.
Sus ropas formales fueron reemplazadas por prendas más sencillas que enfatizaban su elegancia natural sin la majestuosidad abrumadora de las galas reales. No he tenido tiempo para actividades artísticas desde que asumí el trono. Es una pena. Estas demuestran un talento extraordinario. Estás siendo diplomática. De hecho, soy honesta. Tengo algo de experiencia en evaluación artística. Mi hermana es escultora en la tierra. Estas piezas muestran una comprensión sofisticada de la forma, el movimiento y la expresión emocional. La reina Lureli parecía complacida a pesar de sí misma. Tu hermana es artista, entre otras cosas. Probablemente le fascinarían desde una perspectiva técnica. La forma en que has capturado la interacción entre la luz y la estructura cristalina es extraordinaria. Me gustaría saber más sobre tu familia, tu hermana, tus antecedentes, tu vida antes de convertirte en diplomática. David se acomodó en una de las sillas flotantes, observando cómo el mobiliario de cristal respondía a su presencia, ajustándose para una comodidad óptima. ¿Qué te gustaría saber? Lo que siguió fue el tipo de conversación que no tenía nada que ver con el protocolo diplomático, sino con dos personas que descubren un interés genuino en la vida del otro. David compartió historias de su infancia en la Tierra, su formación en relaciones internacionales, su decisión de dedicarse a la diplomacia interestelar a pesar de los evidentes desafíos. La reina Leli habló del aislamiento de la vida real, del peso de la responsabilidad por toda una civilización, de la soledad de estar rodeada de personas que la veían como un símbolo más que como una persona. Nunca había tenido una conversación como esta, admitió mientras compartían una comida que no se parecía en nada a los banquetes formales de las cenas de Estado. Una conversación personal sin agenda política ni posicionamiento social. ¿Qué se siente tener una conversación genuina en lugar de teatro diplomático? La reina Leli consideró la pregunta mientras saboreaba algo que sabía a luz de estrellas y música. Aterrador, dijo finalmente. Y maravilloso. Cuando me hablas como persona en lugar de como monarca, siento que descubro partes de mí que había olvidado que existían, como la curiosidad por otras perspectivas, el aprecio por el humor, el deseo de ser querida por quien soy en lugar de por lo que represento. Por si sirve de algo, dijo David en voz baja, me gusta mucho quién eres. El cambio de color en su piel fue inmediato y pronunciado. El profundo rubor violeta que había aparecido durante su primer intercambio memorable, pero más profundo y sostenido. Aunque pasé meses tratándote con condescendencia y superioridad cultural. Aunque debo admitir que esperaba ver más allá de la fachada real a la persona que se escondía debajo. ¿Y qué encontraste? Alguien inteligente, creativa, aislada y mucho más insegura de lo que ella quiere que se sepa. Alguien que se preocupa profundamente por su gente, pero que lucha con el costo personal del liderazgo. Alguien que merece ser valorada por sí misma, no por su utilidad política. La reina Lieli dejó su copa con manos ligeramente temblorosas. David, ¿a qué suena lo que describes? A afecto genuino. Aprecio personal que no tiene nada que ver con ventajas diplomáticas ni posicionamiento político. Eso es exactamente. La confesión se cernió entre ellos como un puente que cruzaba a una distancia imposible. La reina Leli miró a esta humana que, de alguna manera, había superado todas las barreras que ella había construido, que había respondido a sus pruebas con paciencia, a sus insultos con amabilidad, a su curiosidad con franqueza. Esto no tiene precedentes, dijo en voz baja. Una humana y una cefrina, una diplomática y una monarca, desarrollando sentimientos personales que podrían complicar todo lo que intentamos lograr políticamente. ¿Eso lo hace malo? Lo hace peligroso para ambos, para nuestros pueblos, para el delicado equilibrio de las relaciones interestelares. ¿Y eso lo hace malo? La reina Lieli sostuvo su mirada directamente. Sus ojos violetas reflejaban una mezcla de miedo y esperanza que la hacían parecer más joven y vulnerable de lo que cualquier reina debería aparentar. No, dijo en voz baja. Lo hace aterrador, complicado y potencialmente catastrófico. Pero no está mal.
David se inclinó sobre la pequeña mesa, extendiendo la mano con la palma hacia arriba en señal de invitación. Tras un instante de vacilación, la reina Lieli colocó la suya en la de él, maravillándose del calor de la piel humana contra su fría fisiología cepriana. ¿Y qué hacemos?, preguntó. Procedemos con cautela y honestidad, respetando las responsabilidades que ambos llevamos y reconociendo que algunas conexiones trascienden las fronteras políticas. Lo haces parecer simple. No lo es en absoluto. Pero quizá tampoco tenga por qué ser imposible. Fuera de las cristalinas ventanas de sus aposentos, la capital cefría resplandecía con las luces de millones de seres que cumplían con sus rutinas nocturnas, sin percatarse de que su reina estaba descubriendo lo que significaba ser vista como una persona y no como un símbolo. Y en sus aposentos privados, la reina Lieli se encontró pensando que quizás el avance diplomático más importante de su reinado no tenía nada que ver con acuerdos comerciales, sino con el simple milagro de encontrar a alguien que valorara sus ideas, apreciara su humor y quisiera conocer su corazón. David, dijo en voz baja, cuando dijiste solo tuyo en la sala del trono, ¿lo decías en serio? Cada palabra, incluso sabiendo las complicaciones que crearía, las implicaciones políticas, las barreras culturales. David le apretó la mano suavemente, sobre todo sabiendo todo eso. Reina Lieli, he pasado 3 meses observándote sortear presiones políticas imposibles con gracia e inteligencia. He visto cómo equilibras intereses contrapuestos mientras intentas hacer lo mejor para tu gente. Te he visto soportar la condescendencia de tus propios nobles mientras mantenías la dignidad y el propósito. También me has visto ser arrogante, desdeñoso y deliberadamente insultante contigo y tu especie. He visto a alguien poner a prueba los límites para comprender qué tipo de persona soy. Alguien tratando de descubrir si estoy aquí porque tengo que estarlo o porque elijo estarlo. La piel de la reina Lieli cambió a un dorado cálido, un color que David nunca había visto antes, pero que de alguna manera sabía que indicaba una profunda conmoción emocional. ¿Y qué decidiste? Decidí que estoy aquí por elección propia. Todo eso, la diplomacia, estas conversaciones, este momento ahora mismo, elijo estar aquí con ustedes. A pesar de que soy una reina alienígena que te llamó mascota frente a toda su corte, especialmente porque eres una reina alienígena lo suficientemente valiente como para arriesgar su dignidad al preguntarle a un humano si quiso decir lo que dijo. La risa que se le escapó fue como campanadas de cristal en una suave brisa, musical, espontánea y completamente sin el control calculado. Ella sostuvo en público. «¿Sabes?», dijo, «creo que estoy empezando a entender lo que quieren decir los humanos cuando hablan de enamorarse». ¿Qué crees que significa? Encontrar a alguien que te vea claramente, tus defectos, tus fortalezas, tus miedos, tus esperanzas y elija quedarse de todos modos. David se llevó la mano de ella a los labios y le dio un suave beso en los nudillos en un gesto respetuoso e íntimo. Eso es exactamente lo que significa. ¿Y crees que la reina le preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro, que una reina cepriana y un diplomático humano podrían manejar esos sentimientos sin destruir todo lo que ambos intentan proteger? Creo que David dijo cuidadosamente que si alguien pudiera descubrir cómo hacer que lo imposible funcionara, seríamos nosotros dos. Fuera de sus habitaciones, la noche se hizo más profunda alrededor de la ciudad capital, mientras que en el interior, dos seres de mundos diferentes descubrieron que algunas conexiones trascienden todas las barreras excepto el coraje necesario para reconocerlas. Ambos sabían que la verdadera prueba llegaría mañana, cuando tuvieran que enfrentarse a una corte y a una galaxia que vería su creciente conexión como el mayor avance diplomático en historia o el escándalo más peligroso de la política interestelar. Pero esa noche, en la tranquila intimidad de sus aposentos, la reina Lieli se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el amor realmente pudiera conquistarlo todo. La crisis llegó, como ocurre con la mayoría de los desastres políticos, en el peor momento posible. La reina Lureli había pasado 2 semanas navegando por el delicado equilibrio entre sus crecientes sentimientos personales por David y sus responsabilidades reales,
creyendo que podía gestionar cenas privadas discretas y protocolo diplomático público sin que nadie notara el cambio en su relación. Había subestimado tanto las habilidades de observación de su corte como la voluntad de las facciones conservadoras de utilizar cualquier debilidad percibida en su contra. Su Majestad, el alto consejero Vexan anunció durante lo que debería haber sido una sesión judicial de rutina. Debemos abordar el asunto de su inapropiada familiaridad con el embajador humano. La sala del trono quedó en silencio con el tipo de silencio absoluto que precedía a las revelaciones o a las ejecuciones. La reina Lieli sintió que su piel se movía involuntariamente hacia el plateado pálido que indicaba un estado de alerta defensivo. No estoy segura de lo que está insinuando, abogado, dijo. Su voz transmitía el calma peligrosa que advertía del descontento real. No estoy insinuando nada, Majestad. Estoy afirmando directamente que su relación personal con el embajador Chen ha comprometido tanto su juicio como la dignidad de nuestra especie. Explique sus preocupaciones. Vex dio un paso adelante. Sus elaboradas túnicas crujieron con la importancia personal de alguien dando lo que él creía que era un golpe crucial. Se le ha observado cenando en privado con el humano. Te diriges a él por su nombre personal en lugar de por su título. Se negocian términos comerciales que favorecen a la humanidad mucho más allá de lo que dictaría la ventaja estratégica. Hago la diplomacia como mejor me parece. Te comportas como si estuvieras personalmente interesado en este ser humano primitivo en lugar de estar comprometido profesionalmente con un representante diplomático. La acusación flotaba en el aire como un arma a punto de detonar. Alrededor de la sala del trono, nobles y consejeros observaban con la fascinación de los seres que presencian un posible golpe palaciego llevado a cabo mediante un procedimiento parlamentario. La reina Lieli se levantó de su trono de cristal. Su altura y presencia la hacen destacar incluso sobre los cortesanos vestidos más elaboradamente. Consejero Bexten, ¿está cuestionando mi aptitud para gobernar? Yo soy cuestionando sus prioridades, Majestad. El Imperio Ceprian ha pasado milenios estableciendo nuestra superioridad sobre especies menores. Sin embargo, tratas a este humano como si fuera tu igual. Él es mi igual. Las palabras escaparon antes de que la reina Lureli pudiera detenerlas, y su efecto fue inmediato y eléctrico. La mitad de la corte jadeó en estado de shock, mientras que la otra mitad intercambió miradas que mezclaban alarma con algo cercano al pánico. Su Majestad, dijo Bester Tearen, su voz con notas de triunfo. Seguramente se equivocó. Ningún ser humano podría ser igual a la realeza de Ceprian. La reina Leli se dio cuenta de que había llegado a un momento de elección absoluta. Podía retirarse, alegar necesidad diplomática, mantener la cómoda ficción de que su interés en David fue puramente profesional, o podría defender la verdad que había estado creciendo en su corazón durante semanas. No dije nada malo. Dijo claramente, el embajador Chen ha demostrado una inteligencia, integridad y habilidad diplomática que iguala o supera a las de cualquier miembro de esta corte. La voz de allí transmitía escandalizada incredulidad. Su Majestad, ¿está confesando sentimientos personales por un humano? Confieso reconocer el valor donde lo encuentro, sin importar especie o conveniencia política. La sala del trono estalló en conversaciones susurradas que amenazaban con ahogar todo protocolo formal. La reina Lieli pudo ver cómo se formaban las facciones en tiempo real. Algunos nobles parecían horrorizados, otros intrigados y otros calculando las implicaciones políticas de la admisión sin precedentes de su reina. Esto es precisamente lo que temíamos, anunció Vexon, alzando la voz para acallar el caos. Su Majestad ha permitido que sentimientos personales nublen su juicio. Trata a los humanos como iguales cuando claramente son nuestros inferiores. ¿Sobre qué base afirma usted la inferioridad humana?, preguntó la reina Lieli. Su voz atravesó el ruido como una hoja de cristal. La tecnología, la cultura, el desarrollo social, cada medida de avance de la civilización muestra la superioridad de Ceprian. Y, sin embargo,
El embajador Chen ha demostrado consistentemente un pensamiento estratégico que anticipa nuestras posiciones negociadoras, una sensibilidad cultural que le permite navegar por nuestros protocolos sociales más complejos y un carácter personal que resiste meses de insultos deliberados con gracia y humor. El personaje Vexin se burló. ¿Qué importa el carácter en comparación con los logros de la especie? El carácter importa, dijo una nueva voz, porque determina cómo alguien trata a los demás cuando no tiene la obligación de hacerlo. Todas las cabezas en la sala del trono se volvieron para ver a David entrando por la entrada diplomática. Su sincronización era tan perfecta que la reina Lieli sospechó que había estado escuchando los procedimientos. Caminó por el suelo cristalino con la misma calma y confianza que había mostrado durante su primer encuentro, aparentemente ajeno a las escandalizadas escaleras de la nobleza reunida. Embajador Chen, dijo fríamente Vexin, esta es una sesión judicial privada. No se requiere su presencia. En realidad, respondió David amablemente, cuando las discusiones en la corte se refieren a mi carácter y mi relación con su majestad, creo que tengo tanto el derecho como la responsabilidad de participar. Tu relación. Vex, la voz se elevó con teatral indignación. ¿Admites tener una relación inapropiada con nuestra reina? David miró directamente a la reina Leli. Su expresión seria pero cálida. Admito tener un profundo respeto y un afecto genuino por alguien que me ha mostrado más inteligencia, gracia y bondad de la que tengo derecho a esperar de cualquier persona, independientemente de su posición o especie. La sala del trono volvió a quedar en silencio. Esta vez con la atención de seres que presencian algo sin precedentes en la historia de Ceprian. Un humano estaba declarando públicamente sentimientos personales por su reina y ella lo estaba permitiendo. Su Majestad, dijo Vexin desesperadamente, seguramente no permitirá que este humano hable de usted con tanta familiaridad en audiencia pública. La reina Leli miró alrededor de la sala del trono y vio rostros que iban desde escandalizados hasta fascinados y genuinamente curiosos. Pensó en las semanas de conversaciones privadas, el descubrimiento de una conexión genuina, la elección entre la conveniencia política y la verdad personal. En realidad, dijo, su voz llegó claramente a cada rincón del vasto espacio. Me encuentro esperando que continúe. David sonrió, con la misma expresión genuina que había alterado su compostura semanas atrás. Su Majestad, con su permiso y delante de su corte, quisiera solicitar formalmente el derecho a cortejarle según las costumbres tanto humanas como cefrias. El jadeo colectivo de los nobles reunidos fue audible incluso por encima de los armónicos de cristal de la sala del trono. No puedes hablar en serio, farfulló Vexin. Un humano no puede cortejar a Cepri en la realeza. La sugerencia misma es que... La reina Lieli interrumpió. Sus ojos violetas brillaban con algo entre desafío y emoción. Sin precedentes. Ciertamente políticamente complicado, absolutamente imposible, bajó de la plataforma del trono y avanzó hacia David con una gracia fluida que parecía hacer que el suelo cristalino cantara bajo sus pies. Embajadora Chen, dijo formalmente, se reconoce su solicitud de derechos de cortejo y se considerará de acuerdo con el protocolo adecuado. Gracias, Majestad. Sin embargo, continuó, su voz cada vez más cálida. Debo informarle que el proceso de consideración puede ser bastante breve. Oh, la reina Leli se detuvo directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para que la corte pudiera ver su piel cambiar de colores que indicaban una emoción profunda y una certeza absoluta. David Chen de la Tierra, dijo, abandonando toda pretensión de distanciamiento formal. Acepto tu propuesta de noviazgo. La sala del trono estalló en el caos. Los nobles discutieron. Los asesores consultaron frenéticamente manuales de protocolo y varios funcionarios judiciales parecían a punto de desmayarse por el shock. A pesar de todo, David y la reina Lureli permanecieron juntos en el ojo de la tormenta, sonriéndose el uno al otro con la satisfacción de las personas que habían elegido la verdad por encima de la conveniencia. Bueno, dijo David en voz baja, su voz apenas audible por encima de la conmoción. Supongo que hemos hecho oficial nuestra relación.
Muy oficial, Reina Lelia. Estuve de acuerdo. ¿Está preparado para las complicaciones políticas? ¿Estás contigo? Creo que puedo manejar cualquier cosa. 6 meses después, la ceremonia formal de vinculación entre la reina Lieli y el embajador David Chin se transmitió por toda la galaxia como el primer matrimonio real oficial entre especies en la historia registrada. Las ramificaciones políticas fueron enormes, las implicaciones culturales sin precedentes y las oportunidades diplomáticas infinitas. Pero en los momentos tranquilos entre las apariciones públicas y las funciones estatales, eran simplemente dos personas que habían descubierto que el amor realmente podía trascender todas las barreras excepto el coraje necesario para elegirlo por encima del miedo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó David mientras estaban juntos en el balcón del palacio, contemplando una ciudad capital que poco a poco se estaba adaptando a la idea de una consorte humana de su reina. Sobre llamarte mi mascota frente a toda la corte, sobre todo lo que siguió. La reina Lureli se inclinó contra él, maravillándose de lo natural que se sentía compartir su peso con alguien que había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para soportar no solo a ella, sino el peso de las perspectivas cambiantes de todo un imperio. Solo me arrepiento, dijo en voz baja. ¿Qué es eso? Que me tomó tanto tiempo darme cuenta de que solo el tuyo era lo más hermoso que alguien jamás me había dicho. David besó su frente, notando cómo su piel brillaba con el cálido oro que se había convertido en su favorito de todas sus variaciones de color. Bueno, dijo, tenemos el resto de nuestras vidas para compensar el tiempo perdido. Solo el tuyo, susurró ella, haciéndose eco de las palabras que habían comenzado todo. Siempre, respondió él, y lo dijo en serio con cada fibra de su ser. Fuera de su ventana, dos civilizaciones continuaron el complejo trabajo de aprender a verse como iguales en lugar de como otros, guiadas por el ejemplo sin precedentes de una reina que había elegido el amor sobre la política y un diplomático que había elegido la verdad sobre la conveniencia. Y en el corazón de un imperio construido sobre suposiciones de superioridad, dos personas de mundos diferentes demostraron que la fuerza más poderosa de la galaxia no era la tecnología o el poder militar, sino el simple coraje de ver el valor en lugares inesperados y elegir la conexión en lugar del aislamiento.